nos interesan a nosotros son los de pequeños vasos, porque hay de grandes, medianos y pequeños. Los de pequeños vasos afectan a quiénes? A vasos pequeños del pulmón y del riñón. Ahí se llama incluso síndrome pulmón-riñón. Ahí encontramos, por ejemplo, la, la vasculitis de Schur-Strauss, otro encontramos la glomérulo, lo, la de Wegener, se llama, acá también encontramos la de Gould-Pasteur, y otra, ¿no? Como la microangiopatía trombótica, justamente a pequeñas, actúa sobre esos pequeños vasos causando pequeños coágulos, ¿no? Trombos pequeños, émbolos de colesterol, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería una inflamación por causas inmunes o otras enfermedades que afecten solamente a los vasos, ¿no? Como trombos, coágulos, entre otros. Otra causa sería metabólico tóxica. ¿Quiénes entrarían ahí, no? Por ejemplo, las enfermedades como la diabetes, que es la primera causa de enfermedad renal crónica, enfermedades como la amiloidosis, ¿no? Donde se encuentran proteínas de tipo amiloide y otros, por ejemplo, medicamentos, nefrotóxicos, agentes tóxicos, por ejemplo, también tóxicos de veneno, por ejemplo, de algunos animales como serpientes, entre otros, ¿no? Y al final, ¿qué va a causar todo esto? O sea, toda la fisiopatología general, ¿qué va a causar en el glomérulo? Va a alterar lo que es, ¿no? Va a causar mecanismos hemodinámicos, va a alterar y va a afectar aquí a la, va a haber a la filtración glomerular, ¿no? A la filtración glomerular. Primero va a haber una hiperfiltración, luego habrá pues una hipofiltración, ¿no? Pero, ¿cómo va a manifestarse primero? Como una hiperfiltración. En todo caso, ¿cuáles son las consecuencias de la lesión del glomérulo? ¿No? La lesión inflamatoria de las células endoteliales va a afectar a las células del endotelio. ¿Y esta cómo se va a manifestar? Con hematuria, ¿no? Va a disminuir la luz del capilar glomerular y esto va a llevar a qué? A disminución del filtrado glomerular. Y va a disminuir la permeabilidad de la pared del capilar, ¿no? Todo eso va a llevar a qué? Por afectación a las células endoteliales, ¿no? Hay diferentes enfermedades, por ejemplo, la preeclampsia afecta a las células endoteliales. Entonces, si la pacientes que han sufrido preeclampsia no se le controla, no se hace un seguimiento, solo se toma como que tuvo una preeclampsia, y luego se olvida de la paciente va a hacer una endoteliosis. Al final, en 7 años, 9 años va a llegar a diálisis. ¿Y qué va a pasar en esta persona? Ha habido una endoteliosis, afectación de las células endoteliales, se ha presentado con hematuria, al principio de repente microscópica, luego macroscópica, al final ha llegado a afectar los capilares glomerulares, a la permeabilidad de la pared capilar, ha disminuido el filtro glomerular y como consecuencia, al final ha llegado a afectar la función renal, ¿no? Y llegan a diálisis. Otra causa, otra consecuencia de la lesión del glomérulo sería la proliferación de las células de los epitelios, ¿no? De la cápsula de Bowman. ¿Y cómo se van a presentar? Muchas veces al examen microscópico se va a ver como semilunas, ¿no? Estas semilunas seguramente en algún momento ustedes lo han leído, algunos los que han podido leer, las vasculitis, las rápidamente progresivas, glomerulopatías rápidamente progresivas, acá se presenta, ¿no? Va a haber una proliferación primero de células epiteliales, afectación de la cápsula de Bowman, va a haber semilunas. Estas semilunas, ¿qué van a hacer? Van a comprimir al glomérulo. Eso va a llevar a disminución del flujo y disminución del filtro glomerular, ¿no? Y ya, pues, consecuentemente, enfermedad renal crónica. Otra consecuencia de la lesión glomerular sería la lesión de los podocitos y de la membrana basal del capilar glomerular, que se supone que es una, va a perder la barrera, va a dar paso a proteínas, va a manifestarse como proteinuria y consecuentemente no. Pequeñas, primero pequeñas cantidades, luego grandes cantidades de proteinuria, de repente primero microalbuminuria, luego proteinuria y al final va a ser síndrome nefrótico, ¿no? Otra consecuencia sería la lesión del mesangio, que al estar estrechamente relacionado con los capilares van a causar proteinuria, hematuria y consecuentemente disminución de filtrado, ¿no? Entonces todos coinciden que van a causar disminución del filtrado glomerular. Y además se va a producir que aumento del vasoconstrictores endógenos como la angiotensina 2, leucotrienos, endotelina, va a haber disminución de los vasodilatadores endógenos,
como óxido nítrico, prostaglandinas. Al final, todo esto va a llevar a una contracción de las células mesangiales, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a ver nosotros. ¿Cómo vamos a ver eso? Pues de repente, si hacemos una biopsia en ese momento, lo podrá ver en el microscopio, ¿no? El anatomopatólogo. Pero ¿cómo nosotros vamos a ver cómo? Vamos a ver hematuria, proteinuria, vamos a ver, eso es lo que vamos a ver. Pues, si detectamos tempranamente estas manifestaciones, podemos evitar que haya mayores consecuencias posteriores, ¿no? Entonces, el síndrome nefrótico va a comenzar por cómo va a haber una permeabilidad del glomérulo que va a estar incrementada y ahí se va a perder, obviamente, las proteínas, ¿no? Va a haber pérdida urinaria de proteínas, incremento de la filtración de las proteínas plasmáticas y también va a haber un intercambio alterado de las inmunoglobulinas, ¿no? Esto va a llevar a una deficiencia de inmunoglobulinas y por eso en pacientes con síndrome nefrótico, eso quiero que se acuerden, así como tenemos pacientes que están totalmente edematizados en anasar, que a veces no se movilizan, va a haber deficiencia de estas inmunoglobulinas. ¿Y qué va a pasar? El paciente va a estar susceptible a hacer procesos infecciosos, ¿no? Entonces, luego, ¿qué va a pasar? Como va a perder la albúmina, la orina, va a haber hipoaluminemia al final en la sangre, va a haber incremento de la reabsorción tubular de proteínas, va a haber daño tubular y daño renal agudo, ¿no? Esta hipoluminemia también es un marcador en cardiología de daño cardiovascular, ¿no? Sobre todo si la albúmina sérica está en menos de 2. Entonces va a complicarse cardiovascularmente. ¿Qué va a pasar? Va a comenzar a haber aumento de la presión arterial no controlada, puede haber eventos tromboembólicos, ¿no? Eso, por ejemplo, va a haber también afectación a los factores de coagulación. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a haber riesgo de episodios de tromboembolia. Por eso los pacientes que están postrados con síndrome nefrótico con una albúmina menor de 2, tenemos que darle que profilaxis de tromboembolismo, ¿no? Tenemos que darle enoxaparina, lo ideal es enoxaparina vía subcutánea, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer esos pacientes con síndrome nefrótico? También van a haber aumento hepático de la síntesis de lipoproteínas, ¿no? Y eso va a complicar todavía también los eventos cardiovasculares. Si va a haber hipoluminemia, va a haber edemas. Mientras más hipoluminemia haya, ¿no? Va a haber mayor edema, ¿no? Edema de repente localizado primero de miembros inferiores, en zonas en declive, y luego va a ser a nivel del abdomen, y al final va a ser en la nasarca. ¿Y eso qué va a pasar, no? Se supone que el líquido está en otro espacio. ¿Dónde está el líquido? En espacio intersticial. Y el volumen efectivo va a estar prácticamente disminuido. Se va a estar con hipovolemia. Va a estar como si fuera deshidratado porque el volumen está en otro espacio. Entonces, entonces para que se acuerden, un paciente con síndrome nefrótico va a estar susceptible a hacer procesos infecciosos, susceptible a hacer episodios tromboembólicos, susceptible a hacer complicaciones cardiovasculares, pues va a ser en edema generalizado, ¿no? Va a ser hipovolemia prácticamente, porque el volumen va a estar disminuido, ¿no? Va a ser daño renal agudo, ¿no? Y al final, si va a haber hipovolemia, el paciente va a estar prácticamente desnutrido, ¿no? Malnutrido. También, ¿qué va a pasar a este paciente, no? Va a haber hipocalcemia, déficit de vitamina B12, de hidroxivitamina D, ¿y qué va a pasar con esto, no? Va a haber, también, bueno, eso es lo que va a haber el paciente. Va a haber justamente deficiencia hormonal, ¿no? Eso se llama pues la deficiencia hormonal y de algunos metales como el zinc, el cobre, el hierro, que son útiles porque en las proteínas transportadoras, ¿no? Entonces, paciente al final, eso es lo que en esta diapositiva, ¿no? Lo que muestra a la parte izquierda, va a ser por eso susceptible de infecciones. ¿Quiénes van a estar bajas? Porque las proteínas transportadoras van a ser justamente, son proteínas. Si estamos con hipoluminemia, va a haber deficiencia de quién? De inmunoglobulina G, complementos, y eso va a hacer que haya susceptibilidad a las infecciones, ¿no? Y acá, como les dije, el paciente va a tener riesgo de ser problemas tromboembólicos, ¿no? O sea, va a estar en un estado procoagulante el paciente, más que todo si no se mueve, ¿no? No sé los que han rotado, han visto a la niña Libertad, ¿no?
Después de 22 años, que está prácticamente postrada, porque está totalmente en anasarca, entonces ella tiene todos esos factores de riesgo, ¿no? ¿Y quiénes son los factores que disminuyen? Factor 9, 11 y 12. Va a estar disminuido el inhibidor de la calicreína, va a estar disminuido el activador del plasminógeno, disminuido la antitrombina 3 sobre todo, ¿no? Y eso va a hacer que pues, esté en un estatus procoagulante, ¿no? Más el aumento del fibrinógeno por las infecciones, por catabolismo hepático, también va a haber agregación plaquetaria, si está más en inmovilización, eso también va a hacer que el paciente pueda hacer procesos tromboembólicos, ¿no? ¿Qué más va a llevar la hipoluminemia? ¿No? Va a hacer disminución de la presión oncótica plasmática, ¿no? Porque la presión oncótica tiene que ver con las proteínas, ¿no? Con la albúmina. Entonces, va a haber supuestamente una teoría del infrallenado, se llama, ¿no? El volumen prácticamente, digamos, el volumen, como les digo, efectivo, ¿no? Va a estar disminuido. Y todo eso va a llevar a qué, ¿no? Va a llevar a secundariamente a defectos justamente de la aldosterona, ¿no? De la hormona antidiurética, va a haber también alteración de los túbulos. Entonces, un paciente con síndrome nefrótico no es que solo esté hinchado, perdiendo proteínas, edematizado, ¿no? Está pasando está perdiendo muchos factores, muchas vitaminas, está en un estado, digamos, de alarma, se puede decir, ¿no? Hay que tratarlo. Si no está siendo nefrótico, nos va a ganar, ¿no? En todo caso, eso es para que se acuerden, ¿no? Un síndrome nefrótico tiene que ser rápidamente diagnosticado y tiene que ser tratado, ¿no? Entonces, también sus compañeros ya han explicado esto, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología del edema? Lesión en el glomérulo, aumento de la permeabilidad de la membrana basal del glomérulo, disminución de la albúmina sérica, disminución de la presión oncótica. ¿Eso qué va a hacer, no? Que haya una disminución del entorno capilar periférico, aumento del líquido intersticial, esto es edema, y aumento de la reacción renal de sodio. Va a hacer que aumente la presión arterial también, ¿no? En el síndrome nefrótico, pues encontramos edema, así como en el síndrome nefrítico también. Solo que el síndrome nefrótico de repente el edema es más marcado, ¿no? Pues después harán hasta en anasarca, ¿no? ¿Y dónde se encuentra el edema? ¿En qué espacio? Intersticial, pues, ¿no? No se van a olvidar. Si encontramos, pues, ¿dónde está este líquido? No está en el volumen efectivo, está en el espacio intersticial. A veces dicen, no hay que darle mucho líquido porque se está hinchando, pero el problema es que estás disminuyendo la cantidad de líquido en el volumen, es volumen efectivo, va a estar prácticamente, el líquido va a estar acumulado solo en otro espacio, ¿no? Entonces, a veces es un poco difícil manejar esos síndromes por eso, ¿no? Y las causas del síndrome nefrótico más importantes de ser en adultos, podremos encontrar las glomerulopatías primarias y las secundarias, ¿no? Primarias, bueno, primero, secundarias hablamos de enfermedades que van a afectar al final al glomérulo, ¿no? Al riñón, como por ejemplo la diabetes, la amiloidosis, ¿no? Enfermedades como la hepatitis B, o hepatitis que van a llegar a causar glomerulopatía, sí. Y las primarias que muchas veces no se sabe la causa, simplemente apareció, dañó el riñón y se fue, ¿no? Otras causas de síndrome nefrótico son fármacos también, hay que tener en cuenta. Acá quienes tenemos, ¿no? Medicamentos como el litio, medicamentos como las sales de oro, ¿no? Las penicilinas también, y algunos medicamentos como por ejemplo la rifampicina, y los AINES sobre todo, ¿no? Por eso es que al paciente, si está haciendo tiene algún problema renal, tenemos que evitar pues que use AINES, que es lo primero que se utiliza, ¿no? Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, entre otros. Las enfermedades autoinmunes, dentro de eso, las primeras son el lupus, ¿no? Todas las enfermedades del tejido conectivo, la artritis reumatoidea, las púrpuras como de Henoch-Schönlein, las vasculitis sistémicas, ¿no? Patologías obstétricas como la preeclampsia. Preeclampsia, ya les dijo, también hacen glomerulopatía, ¿no? Infecciones como el virus de la postestreptocócica, ¿no? La glomerulonefritis postestreptocócica, el VIH, enfermedades como le digo de hepatitis también. Enfermedades hereditarias como el síndrome de Alport, tenemos una familia de síndrome de Alport en él, ¿no?
Enfermedades de Fabry también tenemos pacientes con enfermedades de Fabry, ¿no? Que están en estudio ahorita. Glomerulosclerosis focal segmentaria familiar también se ve, ¿no? A veces son varios hermanos que tienen focal segmentaria familiar. Síndrome nefrótico congénito, entre otras. Otras patologías puede ser la sarcoidosis, amiloidosis, el reflujo vesicoureteral, entre otros, ¿no? Causas secundarias del síndrome nefrótico, de repente por eso justamente son las causas más principales de la enfermedad renal, son diabetes, ¿no? La hipertensión, ahí está el lupus, la amiloidosis. La amiloidosis, como les digo, es consecuencia muchas veces de una pérdida de proteínas de tipo amiloides, otro, ¿no? También causa. Los cánceres, como el mieloma múltiple, también, ¿no? Hay pacientes que están detectados mieloma múltiple, hacen enfermedad renal, ¿no? Fármacos, infecciones, causas congénitas, ¿no? Como les dije. Y eso quería llegar un poco, ¿no? Como les dije, hay enfermedades que se presentan como síndrome nefrótico, y otras como síndrome nefrítico puro, pero también hay enfermedades que se presentan como síndrome mixto. Por ejemplo, cuando hablamos de cambios mínimos, eso por ejemplo, sobre todo en los niños. En los niños, la principal causa de síndrome nefrótico es enfermedad por cambios mínimos. Es decir, si hacemos una biopsia no vamos a encontrar casi nada de alteración. Mínimos, pues supuestamente están en la membrana, que no los logramos ver, pero que están causando síndrome nefrótico. Entonces, no se hace la biopsia, se asume que es cambios mínimos en los niños. Si no responde al tratamiento corticoide, recién se hace una biopsia, ¿no? Entonces, ellos se presentan como síndrome nefrítico puro, así como la glomerulosclerosis focal segmentaria en los adultos, también, como síndrome nefrótico puro. En cambio, hay glomerulopatías, como por ejemplo la glomerulonefritis membranosa, porque afecta básicamente la membrana, es un síndrome mixto. Se presenta como nefrótico y nefrítico, ¿no? Más como nefrótico y un poco de nefrítico. La membrana proliferativa, porque afecta a la membrana y también afecta al mesangio, ¿no? Entonces se presenta como síndrome mixto también. La nefropatía por IgA se presenta más como síndrome nefrítico que como nefrótico, ¿no? Y la crescéntica, la que tiene semilunas, rápidamente progresiva, como nefrítico más y como nefrótico también, ¿no? Entonces, hay veces donde se presentan los dos, o solo como síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Y obviamente eso ya sus compañeros han expuesto, ¿no? ¿Cómo se presenta el síndrome nefrótico? Edemas, aumento de volumen de miembros inferiores, ascitis, policerositis, paciente está con astenia, dificultad respiratoria, dolor torácico porque está acumulándose ahí el líquido, ¿no? Tromboembolismo, entre otros. Justamente a veces debutan con tromboembolismo porque tienen pues una hipovoluminemia bastante severa, ¿no? A veces debutan por ahí, orina espumosa, entre otros. Entonces ya saben, los edemas, zonas de declive, puede ser en cualquier parte. La diuresis, el paciente obviamente puede miccionar normal, pero también puede manifestar que está orinando menos, ¿no? Como oligoanuria. Manifestaciones cromoembólicas, ¿no? Como hipertensión o como hipotensión. Acá tenemos, ¿no? Algunas fotos. La niña está con un edema bipapebral, ¿no? Un poco en rostro. Ahí dejamos la fobia, eso vemos siempre en la práctica, ¿no? Cómo se cataloga el edema, cómo son las cuatro cruces. A ver, chicos, el último grupo. ¿Quiénes son los del último grupo? ¿Están presentes? ¿Alguien del último grupo está presente? Nadie. ¿Está? Nadie, no está del último grupo nadie. ¿Sí? No tengo ahorita. El grupo que está rotando ahorita, ¿alguno está presente? Sí, doctora. Ya, a ver, ¿cómo se catalogan cómo hemos dicho que se cataloga, cómo definimos las cruces? Cuando deja el signo de Godet, es el signo de Godet, ¿no? La fobia que deja en los edemas. ¿Cómo es una cruz? Ah, básicamente es Nada. que no hay fobia. Mm, Bueno, se pierde instantáneamente, ¿no? Es una cruz, instantáneamente se pierde.
Ya, Es 2 milímetros y se pierde instantáneamente. ya, una cruz, 2 milímetros aproximadamente y retorna rápidamente. Dos cruces, Es 4 milímetros y eh, mm, ¿cuánto tiempo? un, un minuto. Un minuto. No, no es un minuto. 15 segundos, ¿no? Ah, cierto, falta Tres bastante. cruces, tres cruces, Era 4 milímetros. 6 milímetros, ¿no? ¿Cuánto? No, 2 milímetros, cuatro. A ver, ¿cuánto es? ¿Quién más me puede decir? ¿Cómo te llamas tú? Alain Dutra. ¿Mm? ¿Lenny? Alain. Alain. ¿Es alguien de tu grupo? ¿Alguien más presente? ¿No hay nadie? ¿Solo estás tú de tu grupo? Yo, doctora, este, ¿Cómo, cómo te llamas? Cristian, doctora. Yo, Cristian. ¿Cómo se cataloga tres cruces? Tres cruces era 6 milímetros y el tiempo era de 1 minuto, 1 a 2 minutos. Un minuto. Cuatro cruces, cuatro cruces. 8 milímetros y más de 5 minutos. Eso ya es un centímetro. 1 centímetro. Ujú. Ya, chicos, esto van a verlo todo el tiempo. Esto lo van a ver, ponen la rotación y tienen que practicarlo. Esto les voy a tomar examen. Ya, entonces tienen que. Anda, papá, dile, papá. Ya, entonces tienen que recordar, tienen que practicarlo cada vez que vean un edema. Esta casa, un peo sucio. Ya. Esta casa. Ya botas. Ya botas. Ya, entonces tienen que recordar, chicos. Edema que vean ustedes tienen que ver cómo es y tienen que probar, ¿no? Dónde se, dónde se presiona, en qué parte, hasta qué nivel, es unilateral, es bilateral. A veces solo verlo ya encuentran un edema bipalpebral, o sea, tienen que practicar. Si no practican, no van a saber cuál es lo normal, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, lo demás ya no les voy a decir, ¿no? Porque supone que es la parte donde los compañeros ya han hecho es un recordatorio de las dos clases, ¿no? O sea, hay que pedir exámenes, claro, pues lo mínimo que le pediremos, ¿no? Una proteinuria de 24 horas, un perfil hepático, donde podemos ver también la albúmina, proteínas, podemos ver un hemograma, ¿qué más podemos ver? Lo mínimo es un examen de orina, una ecografía, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ver justamente un perfil lipídico, ¿no? Para ver si estamos en síndrome nefrótico o no estamos en síndrome nefrótico. Y al final, si pensamos que es una enfermedad inmunológica como lupus, vasculitis, le pediremos exámenes como ANA, anti-DNA, ANCA, ¿no? Que son para la vasculitis, para lupus. Si todo sale negativo y el paciente tiene una buena corteza, más de 10, entonces podemos pensar en una biopsia, ¿no? Pero tiene que ser estudiado, tiene que ser diagnosticado, tiene que ser tratado, ¿no? No lo podemos dejar, no podemos pensar que así tengo una proteinuria, digamos, mínima, se puede dejar, no. Eso va a progresar, esto va a aumentar, ¿no? Y al final va a llegar el paciente muchas veces ya a diálisis puede llegar por esto, ¿no? El tratamiento, bueno, esta parte lo van a hacer seguramente en la parte clínica, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente tendrá que ver mucho con la dieta, tendrá que ver con obviamente evitaremos episodios de tromboembolis, tromboembolia, como les dije, le daremos anticoagulantes, si hay infección, la trataremos, si hay presión, la trataremos, le daremos diuréticos, ¿no? Y al final, si no recupera, o sea, va a llegar a ser enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que algo más lo está descompensando, tenemos que seguir buscando, ¿no? Y ahora el síndrome nefrítico, ¿no? Síndrome nefrítico, ¿qué viene, no? Hematuria.
La característica del síndrome nefrítico es hematuria. Hematuria, obviamente, de tipo glomerular, ¿no? Entonces, si hablamos de hematuria tipo glomerular, tendremos que tener de hematíes dismórficos, ¿no? Mayor del 70% de hematíes dismórficos nos dirá que son glomerulares, ¿no? Podemos ver cilindros hemáticos, cilindros eritrocitarios, es patónimónico de la hematuria, ¿no? Entonces, una proteinuria también, solo que no va a estar en rango nefrótico, no va a estar mayor de 3,5 gramos, estará menos, ¿no? 1,6, no sé, 2,1, no sé, pero menos de 3,5. ¿Paciente va a presentar oligonuria? ¿Puede presentar? Sí. Gente viene más con síndrome nefrítico, hipertensión arterial, ¿no? Y esto va a llegar a que, como hay proteinuria, puede haber también edemas, ¿no? Pero no de repente como un síndrome nefrótico. No va a haber una sarca, pero sí va a haber edemas. Y esto puede comenzar a haber alteración de la uricreatina, daño renal, ¿no? Se presentan generalmente en síndrome nefrítico, son los que se presentan más, generalmente rápidamente progresivas, se llama. Vienen con 3 meses, el paciente en 3 meses puede llevar a diálisis, puede llevar a ese daño glomerular crónico. Entonces, si se diagnostica tempranamente, pues se puede tratar. Muchas veces llegan ya para dializar, ¿no? Y cuando preguntamos, ¿tuvo estas molestias? ¿Tuvo esto? Sí, sí, dicen, pero ya pues ya es muy tarde, ¿no? Las principales causas, también tenemos igual glomerulopatías primarias y secundarias de causa inmunológica. Por ejemplo, la membrana proliferativa, la glomerulonefritis por IgA, ¿no? Que también es por sus compañeros, síndrome de Berger, que es la primera causa de hematuria, primera causa de síndrome nefrítico, ¿no? Las glomerulopatías asociadas a infecciones como la postestreptocócica del grupo, ¿no? Es el estreptococo del grupo B, ¿no? Ay, ya me equivoqué. La glo- mm, el estreptococo del grupo B, claro. La endocarditis también, enfermedades sistémicas como síndrome de Gutt-Pasteur, lupus, vasculitis, las crioglobulinemias, microangiopatías trombóticas, ¿no? Al final afectan aquí a los vasos pequeños, todas estas, ¿no? Y glomerulitis extracapilares o semilunas de rápida progresión, y también el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Ese es un donde afecta también a la sangre, se pierde, hace una anemia hemolítica, afecta al perfil hepático, ¿no? Se presenta generalmente en los niños, pero también se puede presentar en adultos, ¿no? En los niños es un episodio agudo donde el paciente pues presentó deposiciones líquidas y por alguna razón le dieron un tratamiento como metronidazol o sulfa que hizo que prácticamente desencadenara el síndrome urémico hemolítico y el paciente hace episodios agudos, ¿no? Entonces se tiene que dializar, incluso niños dializan peritonealmente porque hacen síndrome urémico hemolítico. Hacen injurias renales agudas, ¿no? Y bueno, dice que casi todas las rápidamente progresivas se encuentran como dentro del síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, dentro de las enfermedades, digamos, acá hablan, ¿no? Es lo mismo, está solo un poco en otro cuadrito, ¿no? Primero la nefropatía por IgA, que a veces no podemos hacer el diagnóstico. Otro, las glomerulonefritis membranoproliferativa, postinfecciosa, entre otras, ¿no? El estreptococo beta hemolítico, como les decimos, ¿no? Que causa la glomerulonefritis postestreptocócica. Y enfermedades víricas como la hepatitis, la varicela, rubiola, parásitos también hemos visto, ¿no? Como la malaria, toxoplasma, causan síndrome nefrítico. Mecanismos inmunológicos de lesión glomerular en el síndrome nefrítico. Por ejemplo, va a haber inmunocomplejos contra antígenos intrínsecos de glomérulo. Acá encontramos las enfermedades como la Gutt-Pasteur, la IgA, ¿no? Cuando hay inmunocomplejos contra antígenos extrínsecos depositados en el glomérulo, ahí estarían, por ejemplo, como la nefropatía lúpica, que es lupus, que causa nefropatía lúpica, glomerulonefritis postinfecciosas, ¿no? Por algunas bacterias. Otro sería
cuando hay inmunocomplejos formados en la circulación con atrapamiento dentro del glomérulo, como por ejemplo algunos virus, y también las crioglobulinas, ¿no? Y otros mecanismos donde encontramos pues la vasculitis, ANCA positiva, ¿no? Entre otros. En todo caso, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a haber una inflamación del glomérulo. La inflamación del glomérulo va a llevar a una disminución de filtro glomerular, como hemos visto al inicio. ¿Qué va a pasar? Va a haber reabsorción, la reabsorción conservada de sodio y agua en el túbulo distal, pero va a haber retención de sodio y agua. ¿Qué va a pasar? Va a haber oligoanuria, ¿no? El paciente, por eso es que es una característica del síndrome nefrítico, oligoanuria. Y, consecuentemente, va a haber expansión del volumen del líquido extracelular. Ay, ¿qué pasó? Se subió. Mm, ya. Entonces, la expansión del volumen plasmático va a hacer que haya un aumento del gasto cardíaco y esto va a manifestarse como hipertensión arterial, ¿no? Entonces, una característica del síndrome nefrítico, hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? La faringoamigdalitis o infección cutánea por el estreptococo beta hemolítico grupo A, ya, es el estreptococo beta hemolítico grupo A, va a hacer que haya antígeno, anticuerpos, ¿no? Eso podemos detectarlo, por ejemplo, en el laboratorio mediante el ASLO. Esto va a llevar a que haya unos inmunocomplejos circulantes en la sangre. Esos se van a depositar en los capilares del glomérulo, ¿no? Y también van a hacer que se active el complemento, ¿no? Entonces, cuando se activa, se depositan los capilares glomerulares, va a afectar el glomérulo, va a manifestarse como hematuria, como proteinuria. Esto va a llevar a disminución de filtro glomerular, va a manifestarse como oligoanuria, va a disminuir la excreción urinaria de sodio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos detectar esto? Mediante el laboratorio, disminución de la excreción fraccionada de sodio, ¿no? Eh, Va a llevar a una expansión del espacio extracelular. Esto va a manifestarse como edema, sobrecarga hídrica, hipertensión arterial. Si dosamos, vamos a encontrar una arenina plasmática disminuida, aldosterona plasmática disminuida, ¿no? Entonces, podemos detectar, sí, ¿no? Las glomerulonefritis proliferativas intracapilares difusas exudativas van a hacer que se depositen inmunoglobulinas, G, inmunoglobulina M, complementos en forma de gránulos a nivel de la membrana basal del glomérulo y del mesangio, ¿no? Va a llevar a una intensa proliferación del mesangio y una exudación. Esto va a llevar a que haya se deposite a nivel de los glomérulos, ¿no? Y eso podemos verlo todo eso podemos verlo a nivel de, si vemos una biopsia, eso nos va a indicar la biopsia, ¿no? Se ve depósito de estos complementos, depósito, todo eso nos dice, y eso nos sugiere que estamos en un síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, no se olviden. Síndrome nefrítico típico es hematuria glomerular, es decir, hematíes dismórficos mayores del 70%, ¿no? Esos hematíes dismórficos ya hemos dicho, crenocitos, acantocitos, esquistocitos, entre otros. Hipertensión arterial, oligoanuria y deterioro de la función renal. Puede haber edemas, que no va a ser en la nasalca, puede haber, ¿sí? Y la uricreatina van a estar comenzando a elevarse. O sea, eso va a ser síndrome nefrítico puro, ¿no? Por ejemplo, pacientes que hayan estado expuestos a este estreptococo de grupo A, ¿no? Beta hemolítico grupo A. Cuando hay faringoamigdalitis, va a pasar entre 2 a 3 semanas para que manifieste, digamos, el síndrome nefrítico. Cuando es una afectación a nivel de la piel, que cause piodermitis, va a ser más o menos un mes para que manifieste el síndrome nefrítico. O sea, va a ser diferente, ¿no? El tiempo, pero en los dos casos van a causar igual afectación, ¿no? Una nefritis, se puede decir. Entonces, ¿qué hallazgos laboratoriales vamos a encontrar? Una proteinuria que no va a llegar al rango nefrótico, pero sí va a haber proteinuria, ¿no? En el examen de orina vamos a encontrar, obviamente, hematíes dismórficos, cilindros hemáticos, ¿no?
mayor del 70% en sí. No dice 50, no, mayor del 70%. Evaluación de la función renal, urea y creatina generalmente va a estar aumentada y la depuración de creatina va a estar bajando. Excreción fraccionada de sodio, ¿no? Es decir, si pedimos el sodio en una comparación entre orina. Me duele la vasija. Ahorita voy. Échate ahorita voy. Ya, va a ser menor de 1. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Hemograma, va a haber disminución del hematocrito, hemoglobina, ¿no? Al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diagnosticar. Obviamente tenemos que preguntar si hay antecedentes, preguntaremos al paciente qué manifestaciones tuvo, si estuvo expuesto, digamos, a algún virus, al recibir algún tratamiento, medicamentos, tendremos que pedir exámenes, ¿no? Tenemos que, de acuerdo a eso, orientarnos al diagnóstico y darle el tratamiento según lo que encontremos, ¿no? Obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir las complicaciones. Por ejemplo, si hay retención hídrica y el paciente tiene oligonuria, no va a mencionar el paciente, va a comenzar a hacer congestión pulmonar, retención hídrica, esto va a llevar a hacer hipertensión arterial. Entonces, debemos evitar. Dice que cuando el paciente ya llega a hacer retención hídrica, está en anasarca, es más complicado tratarlo, ¿no? Deberíamos evitar que llegue a ese estado. ¿Cómo tenemos que tratar? Obviamente, primero la dieta, restricción de agua, de sal, diuréticos de asa, ¿no? Y algunos requieren, como esa niña Libertad, que seguramente ya creo que lo han visto casi todos los rotantes, porque está bastante tiempo. Ella no está haciendo falla renal ahorita, pero estamos dializándola porque está en sobrecarga hídrica. Estaba en oligonuria, ¿no? Entonces, ¿cuál nos va a ayudar? ¿Qué diagnóstico va a ser definitivo? La biopsia, obviamente, ¿no? Pero eso sí tiene una buena corteza. Si el paciente ya tiene criterios de cronicidad en la biopsia, en la ecografía, ya no vamos a poder hacer ni siquiera una biopsia, ¿no? Y a veces nos vamos a quedar sin diagnóstico, sin un diagnóstico claro, ¿no? La biopsia que tenemos que hacer, por eso es que nosotros sugerimos siempre que le lleven a Lima, exámenes de inmunofluorescencia, microscopía electrónica, que no lo hacen acá, pues solo acá hacemos la óptica, ¿no? Entonces, lo ideal es mandarlo a Lima. Las complicaciones justamente van a ser porque va a disminuir el efecto glomerular, va a ser injuria renal aguda, falla renal, y otra complicación va a ser pues expansión del volumen intravascular, va a haber hipertensión arterial, sobrecarga hídrica, ¿no? El paciente puede llegar a ser un problema de insuficiencia cardíaca congestiva, además de pulmón, presentarse como hipertensiones altas, no controladas, injuria renal aguda, ¿no? Son las complicaciones y el paciente pues muchas veces tiene que entrar a diálisis. Bueno, si nos tomamos rápidamente se queda en diálisis también, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Era un poquito para repasar lo que ustedes ya habían expuesto, síndrome nefrótico y nefrítico, ¿no? Para luego hablar de los casos clínicos. Doctora, tengo una pregunta, una aclaración quiero más bien. Sí. En el síndrome nefrítico, ¿cuál es la etiología más frecuente? ¿Es la inmunológica o la infecciosa? Porque mis compañeros lo que expusieron otra vez dijeron que fue por la infección, ¿no? Por estafilococo, no, estafilococo aureus de grupo, Ya. pero ahora está usted diciendo que es inmunológica, entonces quiero saber. No, también, mira, primero siempre son las infecciosas, ¿ya? Siempre son las infecciosas. Y muchas veces, asumimos que o sea, se puede decir que está aumentando las causas inmunológicas, están aumentando, ¿ya? Y no sabemos por qué. En los pacientes jóvenes, sobre todo, estamos tratando de buscar por qué están aumentando estas causas inmunológicas. Y muchas veces son pacientes que llegan, tampoco tenemos claro que el diagnóstico por lo que está llegando. El paciente llega para dializar, pensamos que es agudo, lo vemos, exámenes, todo es crónico. Tratando de buscar antecedentes, causas, consecuencias, estuvo expuesto, todo, y muchas veces nos quedamos sin diagnóstico, entonces no te puedo decir si fue inmunológico o fue infeccioso. A veces nos quedamos solo con un pequeño antecedente, ¿no? Paciente tuvo tuberculosis, digamos, hace 2 años. Es el único antecedente a veces que tenemos. Entonces, pensamos que puede ser consecuencia de eso, ¿no? Entonces, muchos no tenemos el diagnóstico, no te puedo decir, pero las infecciones son principales causas, ¿ya? En la teoría, pero inmunológicas están aumentando muchas veces, pero no tenemos claro, porque le pedimos todos los exámenes inmunológicos que nos pueden ayudar y salen negativos. Al final el paciente queda como una causa no filiada.
como estas se presentan a veces rápidamente progresivas, o sea, en 3 meses, en 6 meses ya está en diálisis, el paciente muchas veces no manifestó molestias, entonces no da mucho tiempo a veces para hacer un tratamiento, un diagnóstico. Entonces, en la teoría dice que son primero las infecciosas, pero sí está aumentando las inmunológicas. No te digo, y hay que ver por qué, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Dicen que es la exposición al asbesto, la exposición al tabaco, dicen que es el estrés, o sea, habla muchas cosas que está aumentando estas causas inmunológicas, pero falta más estudios para eso, ¿no? Falta muchos más estudios en todo caso, pero primero siempre son las infecciosas. Muchas veces el paciente manifiesta o llega al hospital con un síndrome nefrótico, digamos, un síndrome nefrítico, pues estamos estudiando y tratamos de buscar las causas y por ahí encontramos un problema crónico. Encontramos, digamos, unas bronquiectasias, pues encontramos que ha tenido tuberculosis y ya está con bronquiectasias, encontramos un cáncer al pulmón, por ejemplo, jóvenes, ¿ah? Cáncer al colon, es lo único que hemos encontrado tratando de buscar la causa. Entonces, a veces es una manifestación o sea, hace una glomerulonefritis secundarios a problemas neoplásicos, a problemas infecciosos crónicos. Entonces, muchas veces no nos quedamos, no tenemos la causa, ¿no? Pero la bibliografía dice que primero son las causas infecciosas. Ya, doctora. ¿Alguien más? Uh-huh. Ya, chicos, entonces miren, hasta acá es la parte donde tienen que leer un poquito más de esta parte, de repente ahondar, ¿no? Porque la mayoría de sus pacientes que les he dado, la mayoría son justamente, han entrado con síndrome nefrótico, como síndrome nefrítico, muchas veces están a veces sin diagnóstico o estamos en estudio, ¿no? Entonces, por eso les he dado para que ustedes busquen cuáles podrían ser los diagnósticos presuntivos. Podría ser también, no les, o sea, a veces no tenemos al final el diagnóstico definitivo, pero podría tratarse de esto, podría tratarse de esto, ¿no? Y también ustedes nos ayudan tratando de buscar más antecedentes, de repente el paciente no nos dijo y el diagnóstico está en el antecedente que obvió, ¿no? Entonces, eso también ayuda bastante la anamnesis, ¿no? Para poder llegar o sugerirnos diagnósticos. Entonces, la mayoría son esos tipos de pacientes que les entregué. Vamos a hacer solo 3 casos clínicos para el examen. Y todos los demás van a ser para el segundo examen. Está bien si mañana podemos hacer el primer caso clínico, por favor. Delegado. Claro. No sé, delegado, pero Sí, doctora. ¿ya? Entonces En mañana, ese caso, sería los dos grupos, doctora. yo la verdad pienso que no va a poder ser los grupos, porque en el semestre pasado hemos intentado, no se ha podido. ¿Por qué? Porque al final es amplio.